metano para que ocurran algunas cosas y finalmente se transformen en productos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esas algunas cosas, digamos, que yo les dije así medio casero, que tienen que ocurrir? Tienen que producirse algunos choques o algunas colisiones y la orientación tiene que ser adecuada, ¿sí? Fíjense, porque una de las primeras cosas que tiene que ocurrir es que las dos especies químicas que que intervienen en la reacción química, los dos reactivos, tienen que tener la orientación adecuada. Fíjense en el gráfico que está abajo. El yodo, que es la pelotita violeta, está orientada hacia la derecha. Pero esa parte de la molécula de yodo metano es la que se tiene que unir al potasio para dar lugar a uno de los productos, que es el yoduro de potasio. Y así, si chocan de ese modo esas dos especies químicas, no se va a producir un choque efectivo. Entonces no va a pasar nada, digamos, van a seguir siendo reactivos. Potasio va a seguir siendo potasio, yodo metano va a seguir siendo yodo metano, porque la orientación no es la adecuada. Entonces, si logro que la orientación sea la adecuada, que es la que se da en el gráfico de arriba, que es la parte en el yodo metano, el átomo de yodo esté situado a la izquierda, que es a donde está el átomo de potasio. Si esas dos especies químicas chocan en la orientación adecuada, además se tienen que proporcionar energía cinética suficiente. ¿Para qué? Para que se rompan los enlaces, en este caso que hay entre el yodo y el metano, que se reordenen los átomos y que se formen nuevos enlaces, en este caso que se forme el nuevo enlace entre el yodo y el potasio para formar el yoduro de potasio. Bien, entonces, no, una hojita menos, en la anterior. Entonces, necesitamos, por un lado, que la orientación sea la adecuada, pero si la orientación es adecuada, también necesito que la energía, digamos, ustedes saben que tenemos transformaciones energéticas, ¿sí? Entonces, como estas moléculas o átomos están en movimiento, tienen energía cinética. Cuando chocan, esa energía cinética se va a utilizar para esos tres aspectos que dice ahí: romper enlaces, reorganizar átomos y formar enlaces. Si no ocurre activos, ¿sí? Por eso yo les decía, en realidad nosotros no tenemos rendimientos del 100%. Imaginémonos que nosotros tenemos dos reactivos que se tienen que transformar en productos, ¿sí? No estoy hablando de la hoja que estamos viendo, quiero que ustedes visualicen otra cosa. Al principio yo voy a poner reactivo A y reactivo B. Van a empezar a chocar entre sí, teniendo la energía cinética suficiente, van a empezar en productos. Pero ahora el recipiente A y menos cantidad de B, porque B, supongamos que es el producto. Entonces ahora va a ser con B, porque ya se empieza a interponer el producto. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo en el mismo transcurso de la reacción, el producto obtenido sería como una especie de interferencia al choque efectivo entre A y entre B. Por eso es que no todos los procesos tienen los mismos rendimientos y difícilmente o nunca logramos rendimientos del 100% o conversiones del 100%. Bien, otro concepto importante, y en términos energéticos estamos hablando, que ustedes tienen que incorporar, es la teoría de complejo activado. ¿A qué hacemos referencia con esto? El complejo activado es como una especie química intermedia y muy efímera que existe entre, digamos, como una especie química, los reactivos y los productos. Y es una especie química que tiene energético, que es muy efímero, dura muy poquito tiempo, pero
¿Por qué tiene que tener tanta energía? Porque justamente ese complejo activado de alta energía es en el que se rompen enlaces, se reorganizan los átomos y se forman enlaces nuevos, ¿sí? Entonces, no importa de qué estado energético yo parta, siempre tengo que alcanzar un estado energético superior para que los reactivos se conviertan en productos. Todos los choques que se hagan de A y de B, que no logren el estado energético del complejo activado, van a seguir siendo A y B, no se van a convertir en productos. Porque como no alcanzan a tener la energía necesaria para romper enlaces, reorganizar y formar enlaces nuevos, difícilmente van a poder evolucionar a productos. Entonces, A y B pueden chocar entre sí. Si yo necesito una determinada energía y ese choque no es lo suficientemente energético, A va a seguir siendo A y B va a seguir siendo B, ¿sí? Eso es lo que se indica ahí en ese gráfico que estamos como explicando algo físico, digamos, en el gráfico. Lo que yo les expliqué antes era una cuestión energética. Fíjense, físicamente, si esa piedra tiene que pasar como al valle, digamos, aunque es la segunda posición sea más baja que la primera, pero sí o sí tiene que pasar antes por esa subidita para luego poder bajar. Entonces, todos los reactivos, que son los A, en ese gráfico, tienen que alcanzar ese estado superior de energía, que es el que les va a permitir la reorganización, la ruptura y reorganización de enlaces, y luego podrá evolucionar a una nueva situación energética. Ahora bien, después vamos a analizar qué energía tienen los reactivos y qué energía tienen los productos, que puede ser, ya vamos a hacer la comparación, una más baja o la otra más baja, pero siempre el estado de complejo activado es un estado de máxima energía y de mínimo tiempo. Una hojita más. Fíjense, en este caso vamos a comparar qué energía tienen los reactivos y qué energía tienen los productos. Fíjense que la energía la mido en el eje de las Y. Si yo mido la energía que hay en el transcurso del tiempo, yo arranco con reactivos que tiene un segmento, supongamos, de 2 centímetros, evoluciona a complejo activado, que está allá arriba, es un nivel energético bajo. Es la situación final menos la situación inicial. Si yo quiero analizar un delta de productos, que es la situación final, menos la energía de los reactivos, que es la situación inicial. Entonces acá el cambio de energía es negativo. A estas reacciones nosotros le llamamos exotérmicas, ¿sí? Esa energía, digamos, que sobra se va a liberar al medio en forma de calor. Entonces el recipiente se va a empezar a calentar, por ejemplo, ¿sí? Es un típico ejemplo de un proceso de combustión en el que se libera energía, ¿sí? Por eso los procesos de combustión son utilizados en los motores, por ejemplo, con un motor térmico, una central térmica, que se utilice esa energía para algo más, para calentar agua, generar vapor y mover una turbina, o sea, generalmente se utilizan para un aprovechamiento, ¿bien? Pero bueno, hay otras reacciones que son exotérmicas y que como no es tanto el salto térmico, no se utiliza, no hay una utilización energética. Pero bueno, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, carbono con oxígeno, que da dióxido de carbono más 393,5 kilojoules. Esos kilojoules se están liberando al medio, se está calentando el recipiente y seguramente se está haciendo una utilización. Lo que les tiene que quedar a ustedes es que los reactivos que tienen un determinado nivel de energía van a tener que aumentar su energía hasta el estado de transición, ¿sí? Ese salto energético se llama energía de activación, es toda la energía que le falta al reactivo para convertirse en complejo activado. Y de allí logré llegar, digamos, romper la barrera energética, y ahí sí los reactivos se van a poder transformar en productos. Como los productos tienen menos energía que los reactivos,
Esa diferencia de energía se libera al medio y le llamamos a la reacción exotérmica. Una hojita más. La contrapartida de esa reacción es una reacción en la que los reactivos tienen un determinado nivel de energía. Si le podemos otorgar con el choque efectivo la energía necesaria o energía de activación para lograr el estado de transición, esos reactivos se van a transformar en productos. ¿Sí? Pero fíjense ahora, los productos tienen más energía que los reactivos. ¿Sí? Entonces, si yo calculo energía de los productos menos energía de los reactivos, ese delta es positivo, es mayor que cero. A esas reacciones les llamamos reacciones endotérmicas. Esa reacción lo que hace es absorber energía. ¿Sí? Yo tengo que suministrar energía. Fíjense ahí el ejemplo. Tenemos óxido de mercurio más 181,6 kilojoules para que este óxido se descomponga en mercurio y oxígeno. En este caso, el calor que yo estoy suministrando funciona como un reactivo. Si esa reacción no tiene ese calor, ese insumo, no va a transformarse el reactivo en producto. Alguien está escribiendo en el chat, quieren hacer una pregunta, si quieren habilitar el micrófono no hay problema porque estamos con bastante buena conexión hoy. La energía del producto siempre es mayor. En las reacciones endotérmicas, sí. En las reacciones exotérmicas, la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Yo tengo que analizar el tipo de reacción. Si la reacción es endotérmica o si la reacción es exotérmica. Tu pregunta, Rocío, sí, es sí, pero solamente para las reacciones endotérmicas. Bien, una hojita más, Marina, por favor. Bien, entonces, ya hemos analizado la ley de velocidad y hemos analizado reacciones endotérmicas, reacciones exotérmicas, la teoría de choques. Lo que vamos a hacer ahora es analizar 4 factores que afectan a la velocidad de reacción, ¿sí? Estos factores son concentración de los reactivos, temperatura de los reactivos, naturaleza de los reactivos y catalizador. Vamos a analizar cada uno de estos factores. Una hojita más, Mari, por favor. Vamos con el primero, que es concentración de los reactivos. Dice, ¿cómo determino cuándo es exotérmica y cuándo es endotérmica? Vos vas a tener experimentalmente que hacer que se produzca la reacción. Uno de los indicadores que puedes tener es poner un termómetro en el reactor. Si cuando vos empezás a obtener producto empieza a bajar la temperatura, quiere decir que te está consumiendo, digamos, calor del medio, entonces la reacción es endotérmica. Si vos ves que se empieza a calentar el reactor, es que te está liberando calor, entonces la reacción es exotérmica. Si vos no haces el experimento, tenés que leer la reacción. Volvamos, Marina, a una hojita, por favor. Una más. Ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, vos tenés un reactivo más calor. O sea, vos le tenés que suministrar calor para que ocurra. Entonces, esa reacción es endotérmica, porque vos le tenés que suministrar calor. Volvamos una más, para atrás. En ese otro ejemplo, vos tenés un reactivo más otro que te da producto más calor. Te estás generando calor. El calor está del lado de los productos, está produciendo calor. Entonces, esta reacción es exotérmica. También si vos lees la expresión, digamos, de la ecuación química, depende del calor en donde esté. Si el calor está del lado de los productos, lo está generando, entonces es exotérmica. Si el calor está del lado de los reactivos, lo necesita para producirse la reacción, lo necesita como un insumo, como un reactivo, entonces es endotérmica.
esa curva sería al revés. Son las dos curvas que les he mostrado. Esa es la primera que vieron, que es para la exotérmica, y esa es la otra que vieron, que es para la endotérmica. ¿Ok? Bueno, volvamos, Mari, entonces al primer factor. Concentración de los reactivos. Fijémonos, nosotros la ley de velocidad se expresaba solamente en función de los reactivos. Entonces no sería suficiente que yo diga que uno de los factores que afecta a la velocidad es la concentración, porque la concentración de los productos no afecta. Entonces yo tengo que especificar que estoy hablando de la concentración de los reactivos. Si yo concentración indirectamente es cantidad de partículas. Si yo logro tener mayor cantidad de reactivos, mayor cantidad de partículas de los reactivos, es más probable que se encuentren entre ellos y que puedan chocar, y ojalá que esos choques sean choques efectivos y estos reactivos evolucionen a productos. Entonces, cuando yo mejoro la concentración de un reactivo, mejoro la velocidad de reacción, ¿sí? Y ya lo vimos con el ejemplo que yo les di cuando vimos la expresión de la ley de velocidad. ¿Sí? Entonces, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Acá, ojo cuando lo expliquen, porque yo tengo que conocer cuál es mi variable dependiente y cuál es la variable independiente. La variable dependiente es la velocidad. La velocidad depende o no del otro factor, ¿sí? La concentración de los reactivos es la variable independiente, es la variable que yo voy a manipular. Yo puedo aumentar la concentración, disminuir la concentración. Esa es mi variable independiente. Y cuando yo la modifique, voy a ver qué pasa con la velocidad. Entonces, yo tengo que decir que en este caso la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. No puedo decir que la concentración de los reactivos es proporcional a la velocidad, ¿sí? Ojo cuando expliquen quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Unos quitamos. Otro factor que nosotros analizamos es la temperatura. No vamos a entrar en detalle con la ley de Arrhenius y todo este desarrollo matemático, pero lo que sí ustedes tienen que conocer es que K, que es la constante cinética que está en la ley de velocidad, como habíamos dicho que era la ley de velocidad, B igual a K por la conservación del reactivo elevado al orden de reacción, ¿sí? Entonces, esa constante K tiene la expresión que tienen marcada ahí en celeste. Y depende, si ustedes se fijan ahí adentro, aparece la temperatura. Bien, entonces, la constante cinética K depende de la temperatura y su dependencia es directa. Entonces, cuando yo aumente la temperatura, voy a aumentar la constante K. Y cuando aumente la constante K, se me va a aumentar la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la temperatura de los reactivos. Si yo coloco los reactivos a mayor temperatura, favorezco la velocidad de reacción, la mejoro, la aumento. Solamente tengo que tener algunas precauciones. Si yo trabajo con alimentos, por ejemplo, es probable que tenga una restricción de temperatura porque si yo aumento demasiado la temperatura, cambio las propiedades. O si yo trabajo con medicamentos. O sea, ustedes van a tener que conocer en la industria en la que trabajan qué restricciones de trabajo tienen, ya sea de presión, de temperatura, cómo manipular los reactivos y demás. Pero sí tengo que conocer que cuando yo aumente la temperatura de los reactivos, se va a mejorar o se va a aumentar la velocidad de reacción. Una hojita. La naturaleza de los reactivos. Fíjense, si yo tengo que hacer que reaccionen dos sustancias, y las dos sustancias son sólidas, bien, y yo tengo como a ver, ¿cómo les puedo explicar? Supongamos que yo quiero que yo tengo una reja de hierro que quiero ver si se oxida en contacto con el oxígeno del aire, que en realidad hay una reacción química que nosotros ya sabemos que existe, ¿sí? Porque se forma el óxido de hierro. Pero la reja tiene un determinado tamaño. Solamente va a estar en contacto el hierro superficial de la reja en contacto con el aire. La parte, los átomos de hierro que están adentro de, si esa reja es maciza, digamos, no es hueca,
los átomos de hierro que están al interior de la reja no están en contacto con el oxígeno, no son los que se van a oxidar. Es decir, la reacción se va a producir solo en la superficie de la reja. En este caso, para nosotros sería favorable, porque cuando se oxide toda la reja se va a detener la reacción, ya no hay más hierro disponible para que se oxide con el oxígeno del aire. Pero si nosotros lo que queremos es lograr que exista reacción de todo ese bloque verde de reactivo con el otro reactivo rojo que está en pequeñas partículas, nos conviene dividirlo en pequeñas porciones, ¿sí? Y muchas veces lo que también conviene es tener en solución acuosa, porque eso mejora que las colisiones entre los reactivos. Entonces, la naturaleza del reactivo, en este caso sería la naturaleza física, el estado de agregación, si yo lo pongo en estado sólido, en estado líquido, si yo lo divido finamente, todas esas cosas pueden ayudar a favorecer la velocidad de la reacción. Y otra cosa que tiene que ver de los reactivos es su naturaleza química. ¿Cuántos enlaces tiene? ¿Qué fuerza tienen los enlaces? Nosotros vimos en enlaces que un enlace triple era más energético que un enlace simple. Entonces, si una sustancia tiene que romper un enlace triple, necesita más energía que si el enlace que yo tengo que romper es un enlace doble o un enlace simple. ¿Bien? Y hay enlaces entre átomos que son más fuertes que otros. ¿Bien? Esas energías de enlace también van a influir en, digamos, cuánta dificultad o no encuentren los reactivos a la hora de transformarse en productos. Pero bueno, la naturaleza química ya viene dada por la sustancia. Si yo tengo que utilizar tal sustancia, bueno, no puedo modificar su naturaleza química, pero sí puedo modificar su naturaleza física. Lo puedo pulverizar o lo puedo poner en solución para tratar de ayudar al contacto entre los reactivos. ¿Sí? Una hojita más. El último efecto que vamos a ver es el de los catalizadores. Y los catalizadores, vamos a analizar en particular los catalizadores positivos, que son catalizadores que lo que hacen es disminuir la energía de activación, que es ese salto energético que debe lograr un reactivo para lograr el estado activado y convertirse en producto. ¿Sí? Entonces, no importa si yo tengo una reacción exotérmica o una reacción endotérmica. Siempre que yo me ponga un catalizador positivo, lo que hace me baja la energía de activación necesaria. ¿Sí? Esa reacción que tenemos en la pantalla, ¿es una reacción exotérmica o endotérmica? Es exotérmica, exacto, porque los productos tienen menos energía que los reactivos. Entonces, esa diferencia de energía se ha liberado al medio. ¿Sí? Entonces, aunque yo tuviera una gráfica de una reacción endotérmica, igualmente el efecto del catalizador es disminuir allá arriba la energía de activación necesaria. ¿Sí? Una hojita más. Bien. ¿A qué nos referimos puntualmente cuando hablamos de catálisis homogénea o catálisis heterogénea? Homogénea quiere decir que todas las sustancias están en la misma fase. ¿Sí? Los reactivos y el catalizador. Por ejemplo, son todos líquidos, ¿bien? Para favorecer el contacto. La catálisis heterogénea, los reactivos están en una fase y el catalizador en otra. En estos casos, generalmente el catalizador es sólido y los reactivos pueden ser líquidos o pueden ser gases. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que mientras estén en la misma fase, generalmente es más fácil el contacto entre ellos, pero como el catalizador no se consume en la reacción, yo lo puedo seguir utilizando. Y si yo tengo los reactivos en estado líquido, más el catalizador en estado líquido, los reactivos se convierten en producto y sigo teniendo todo líquido, es más difícil separar el catalizador para utilizarlo de nuevo. Bien, mientras que si yo logro tener el catalizador en una fase diferente, supongamos el catalizador, el convertidor catalítico que está a la salida del caño escape de los vehículos. Es un sólido y a través de él pasan gases. Entonces los gases que no han sido convertidos bien en la cámara de combustión y hay una combustión incompleta y generamos monóxido de carbono y otros gases contaminantes. Esos gases pasan por el convertidor catalítico,
se terminan de convertir a gases más amigables con el medio ambiente, pero el sólido queda, el catalizador sólido queda en el convertidor y lo que salen por el caño de escape son los gases de escape, ¿bien? Entonces el catalizador se puede seguir utilizando. El concepto de catalizador es una sustancia que ayuda a que se produzca una reacción química con menor nivel de energía, pero no se consume la reacción, ¿sí? Está al principio, digamos, y cuando termina la reacción sigue en el mismo estado y no se ha convertido en otra sustancia. Una hojita más, creo que ahí está lo de la cámara de combustión, y bueno, eso es el ejemplo que yo les decía. Ustedes tienen el motor. Lo ideal sería que los gases de escape sean dióxido de carbono y agua, pero bueno, ahí muchas veces salen hidrocarburos sin quemar, salen gases que no son muy amigables, como el monóxido de carbono o el monóxido de nitrógeno. Entonces, bueno, lo ideal es convertirlos a dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno. Entonces tenemos convertidores catalíticos que lo que hacen es ayudar a, digamos, que se terminen de convertir esos gases en gases amigables y que sean emisiones amigables las que salen por el caño de escape de los vehículos. ¿Sí? Una hojita más. Bien, hasta acá sería la primera parte de esta unidad en la que nosotros vemos todo lo que tiene, o sea, de esta hojita en adelante no, del anterior para atrás, todo lo que tiene que ver con velocidad, es decir, nosotros estábamos teniendo cambios de concentración en el tiempo. Esos cambios de concentración en el tiempo me definían velocidad de reacción, y para ver cómo podía yo trabajar en esa velocidad de reacción, yo vi 4 factores que yo podía manipular para mejorar la velocidad de reacción, que eran aumentar la concentración de los reactivos, aumentar la temperatura de los reactivos, mejorar algunas condiciones físicas de los reactivos o incorporar un catalizador positivo que lo que hacía era disminuir la energía de activación, y vimos que teníamos como 2 grandes tipos de reacciones, las endotérmicas y las exotérmicas. A partir de ahora nosotros vamos a analizar, ok, venía transcurriendo la reacción y en un momento la reacción deja de, digamos, de ocurrir. Es decir, llegamos a un instante de equilibrio y ya tenemos la conversión o el rendimiento que esperábamos tener para la reacción que estamos tratando. ¿Quieren hacer un recreo de 5 minutitos, 2 minutos, para buscarse un café o un vasito de algo fresco y seguimos? ¿O sí? Yo no tengo problema porque si quieren cortamos 2, 3 minutitos, nos hacemos un cafecito rápido y seguimos. Díganme ustedes porque yo necesito que ustedes estén lúcidos. Un recreo. Ah, Marina, sos vos la del recreo. Dele, cortamos 3 minutitos. Son las y 52. A las y 55 largo con equilibrio químico. Es un poquito más corto que lo que hemos estado viendo. Dele, yo me hago un cafecito rápido también.
Volví. No tengo cronometrada mi pava eléctrica y es más lerda de lo que pensaba. Bueno, seguimos. Ahí son las 57. Bueno, entonces dijimos, ¿me escuchan o estoy sola? Sí me escuchan. Bueno. Genial. Bueno, entonces dijimos, unidad 8A, velocidad y equilibrio químico. La primera parte del desarrollo que hemos hecho, desde que nos hemos conectado, hemos visto aspectos que influyen y cómo me doy cuenta, cómo construyo una ley de velocidad para analizar cuando la reacción está en proceso. A partir de acá, vamos a estudiar cuando la reacción se detiene y ya la mayor cantidad de reactivo se ha transformado en producto, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a hacer una restricción y decir que en general vamos a trabajar con reacciones reversibles. ¿Qué quiere decir que una reacción sea reversible? Es una reacción en la que los reactivos se transforman en productos, pero los productos pueden seguir reaccionando entre sí para volver a digamos, a regenerar los reactivos originales. ¿Cómo lo entiendo a esto? Veamos ese ejemplo que está con las letritas amarillas. Y dice, dióxido de carbono más agua se transforma en ácido carbónico. Pero como ese se transforma es una flecha doble, que va hacia la derecha y vuelve, quiere decir que la otra reacción implícita que yo tengo ahí es que ácido carbónico se transforma en dióxido de carbono más agua. ¿Se entiende? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? Porque voy a utilizar un símbolo en el que la flecha vaya a la derecha y vaya también para la izquierda. ¿Y yo cómo le voy a llamar? A la reacción que va hacia la derecha, reacción directa. Pero también tengo una reacción, que es la reacción inversa, que es la que yo leo invirtiendo lo que tengo escrito. Veamos el otro ejemplo. Dióxido de azufre más oxígeno me da por resultado trióxido de azufre. Esa es la reacción directa. ¿Cuál sería la reacción inversa? Trióxido de azufre da por resultado dióxido de azufre más oxígeno. La mayoría de las reacciones ácido-base y las reacciones de óxido-reducción son reacciones reversibles. ¿Por qué las hemos ejemplificado acá? Porque son justamente las reacciones que vamos a estudiar en la unidad 8B y en la unidad 8C. Entonces nos interesa por ahí ver algunos ejemplos porque los vamos a seguir trabajando. Una hojita más, Marina, por favor. ¿Cuándo yo voy a decir que estoy en presencia del equilibrio químico? ¿Sí? Es cuando estoy en un estado en el que no se observan cambios a través del tiempo. Como nosotros estamos en química, los cambios a los que nos referimos son cambios de velocidad, ¿sí? Entonces, si cuando yo estaba estudiando cinética química veía cambios de, análisis de velocidad, es decir, cambios de concentración. Cuando yo estaba en la primera parte de esta asignatura estudiando la velocidad de reacción, yo decía que había cambio de concentración en el tiempo. Cambio de la concentración de los reactivos o cambio de la concentración de los productos en el tiempo. Ahora yo llegué al equilibrio químico. Entonces, a partir de este momento, no hay cambio de concentración en el tiempo. El tema es que esos cambios le vamos a decir que son cambios aparentes. Y ya vamos a ver por qué. Equilibrio químico dinámico. Los reactivos se transforman en productos con la misma velocidad que los productos se transforman en reactivos.
Bien, entonces, lo voy a ejemplificar de otro modo. Miren, con algo más cotidiano, que no es el cotidiano del año 2020 porque casi que no fuimos a clase presencial. Supongamos que el año pasado nosotros estábamos en un aula. ¿Bien? Imagínense ustedes donde estaban sentados, en una clase particular, y yo, que estoy ubicada acá enfrente del pizarrón, desde donde yo estoy parada voy a trazar una línea imaginaria hacia el fondo de la sala. Y me van a quedar situadas X cantidad de personas a mi derecha y X cantidad de personas a la izquierda de esa línea imaginaria que yo he trazado. Supongamos que hay, ¿cuántos somos hoy? 23. Yo me voy a salir del grupo. Son 22 personas. Supongan que me quedan 10 personas sentadas a la derecha y 12 a la izquierda. ¿Bien? Yo cierro los ojos y 3 personas de un lado se van a pasar para el otro y 3 de la izquierda se van a pasar a la derecha. Es decir, ha habido movimiento de personas, intercambio de personas de un lugar a otro. Pero ese movimiento es tal que cuando yo vuelvo a abrir los ojos, sigo teniendo 10 personas a la derecha y 12 a la izquierda. Entonces yo voy a decir que estamos en un equilibrio dinámico. Porque no es que no haya movimiento de personas. Lo que se tiene que cumplir es que si van 3 personas cruzan para un lado, 3 tienen que volver. Todos los reactivos se transforman en productos, pero hay productos que se vuelven a transformar en reactivos. Entonces, es como si no hubiera transformación. Pero en química, como estamos trabajando con estas reacciones que son reversibles, lo que yo estoy logrando, digamos, definir es un equilibrio químico en donde no hay cambios aparentes de concentración. En realidad sí hay pequeños cambios puntuales que son perfectamente equilibrados. Si yo hay 2 reactivos que se transforman en producto, hay un producto que se desdobla y se vuelve a transformar en los 2 reactivos originales, ¿sí? Entonces a eso le llamamos equilibrio químico dinámico. ¿Cómo yo lo puedo expresar? Voy a decir que la velocidad directa se tiene que igualar a la velocidad inversa, ¿sí? Para que no haya para que se neutralicen entre sí los cambios, digamos. Los cambios en el sentido directo y los cambios en el sentido inverso. ¿Por qué hemos agregado ahí este tema de equilibrio físico? No es de lo que estamos hablando justamente. Yo puedo tener agua líquida y un hielito de agua, o sea, hay un hielito dentro del vaso. Y ahí se va a establecer un equilibrio entre el líquido, bueno, perdón, tiene líquido y gas ahí. Bueno, supongamos que ponen agua a calentar y se empieza a evaporar. Van a tener un determinado equilibrio entre el agua en estado vapor y el agua en estado líquido. Pero no estamos hablando de ese equilibrio nosotros. Nosotros estamos hablando de equilibrio químico, donde haya reacción química, donde haya uno o más reactivos que se transformen en uno o más productos. Y como esa reacción tiene que ser reversible, esos productos también se tienen que volver a transformar en reactivos. Ahí lo vamos a desarrollar un poquito más en las diapositivas que siguen. Una hojita más, Mari, por favor. Fíjense, va a ser muy útil el gráfico que vimos al principio. Nosotros lo teníamos graficado cantidad de partículas en función del tiempo y yo les decía que en general nosotros vamos a trabajar con gráfico de concentración en el tiempo. Veamos la reacción de el primer gráfico de la izquierda, ¿sí? Fíjense, la línea roja nos muestra cómo empieza a disminuir el reactivo. Y la línea verde que sube nos indica cómo empieza a aparecer producto. Y hay un momento de tiempo que está marcado con una línea vertical. A partir de ese instante de tiempo, las concentraciones son constantes. La línea roja se vuelve constante, la línea verde se vuelve constante. A partir de ese momento hemos entrado en el equilibrio, porque no hay cambios de concentración en el tiempo. ¿Sí?
Fíjense en el gráfico del medio. En otras condiciones empieza a disminuir la cantidad. Acá creo que había un error. En el gráfico del medio hay un error, chicos, porque fíjense, el reactivo es el dióxido de nitrógeno, que es el que tendría que disminuir. Están mal puestos los títulos de las curvas. La curva verde es de dióxido de nitrógeno, que es la que tiene que disminuir. Y el que tiene que aparecer es el tetróxido de nitrógeno. Bien, están mal puestos los nombrecitos de los ejes. El que disminuye es el reactivo y el que aumenta es el producto. Fíjense que hay un momento a partir del cual se vuelven constantes. Ese es el momento a partir del cual empieza el equilibrio. Y en otras condiciones tenemos otras curvas. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? Que mientras más cantidad de producto se obtenga, mejor es el rendimiento de la reacción. O sea, se han logrado mejores condiciones que hacen que haya más conversión. Que se logre que del reactivo que yo puse se obtenga más producto. ¿Bien? Entonces ahí tenemos tres curvas en las cuales nosotros podemos analizar. Mientras más producto se obtiene, mejor es el rendimiento de la reacción. Tengo alta concentración del producto. Ahí Matías está preguntando algo. Vamos a esperar a ver su consulta. Profe, ¿cuándo es la recuperación del segundo parcial? Matías Fernández se desconectó. Bueno, cuando terminemos les comento, no me interrumpan con otro tema, me hacen irme de tema. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, vamos a hacer una relación entre ahora que estamos en el equilibrio, intervienen tanto los reactivos como los productos. ¿Sí? En reacciones que son reversibles, fíjense cómo aparece esa doble flecha hacia la derecha, me indica la reacción directa, y hacia la izquierda me indica la reacción inversa. ¿Sí? Vamos a escribir esta expresión que se llama ley de acción de masas, que aparece una K, esa K se suele llamar K de equilibrio, ¿sí? La deberíamos construir cuando estamos en el equilibrio. ¿Y cómo lo escribimos? ¿Cómo? La concentración de los productos multiplicada, dividida en las concentraciones de los reactivos. Y cada una de las concentraciones la vamos a elevar ahora sí a los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión de la constante? La concentración del primer producto C elevado a su coeficiente estequiométrico C minúscula por la concentración del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico dividido en la concentración de A elevado a A minúscula, que es su coeficiente estequiométrico, por la concentración del otro reactivo B elevado a su coeficiente estequiométrico. Si nosotros tuviéramos valores, no vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero si nosotros nos dieran los valores, la concentración de A vale tanto, la de B vale tanto, nos dieran todos los valores, y nosotros hiciéramos la cuenta, digamos, numérica, podríamos descubrir si se está favoreciendo la formación de productos o la formación de los reactivos. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando K es mucho mayor que 1, todavía se tiene que seguir reaccionando el sistema. Fíjense, sería el ejemplo de la izquierda. Los reactivos son, a ver, K mucho mayor que 1. Se favorece la formación de productos. Me parece que el gráfico es al revés. ¿Por qué? Porque si K es mucho mayor que 1, yo lo que tengo es muchos reactivos, ¿sí? Y yo debería considerar que ese sistema todavía está trabajando para seguir haciendo conversión. Nosotros no vamos a hacer ejercicios en los que tengan que calcular constante de equilibrio.
¿sí? Me acabo de acordar, lo tenía anotadito. En la guía, o en todas las guías que nosotros trabajamos, no están solamente diseñadas para ustedes, están también diseñadas para los chicos que estudian ingeniería química e ingeniería en alimentos, que ellos sí profundizan en ejercicios de este tipo, ¿bien? Nosotros no vamos a puntualizar, digamos, más les conviene guiarse por los tipos de ejercicios que nosotros les proponemos en los cuestionarios, ¿sí? Una hojita más, Mari, por favor. Bien. ¿Cuándo vamos a hablar que estamos en presencia de equilibrio homogéneo? Homogéneo ya hemos visto que tiene que ver con el estado físico, ¿sí? Entonces, si todos los reactivos y todos los productos están en el mismo estado de agregación, por ejemplo, acá fíjense que son todos líquidos, ¿sí? Tenemos ácido acético, que está en solución acuosa, o sea, es un líquido, agua en estado líquido, el ion acetato está en estado líquido, y el ion hidronio está en solución acuosa. Entonces, todas esas especies están en el mismo estado de agregación. Por lo tanto, estamos hablando de un equilibrio homogéneo. ¿Bien? ¿Cómo armo yo la constante de equilibrio? ¿Se acuerdan que dijimos? Un producto, ion acetato elevado a la 1, que es el coeficiente estequiométrico, por el ion hidronio elevado a la 1, la concentración, dividido la concentración de ácido acético elevado a la 1 por la concentración de agua elevado a la 1. Para simplificar esta expresión, la concentración de agua es constante. Siempre la concentración de agua es más o menos, o sea, al ser un líquido puro no tiene ninguna variación. Entonces la pasamos multiplicando al lado de la constante y nos conforma una nueva constante, y fíjense que la concentración de agua desaparece de la expresión de equilibrio, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que armar la ley de acción de masas, que me da la constante de equilibrio de esa reacción, si yo tengo agua, no la coloco en la expresión, ¿sí? La doy más simplificada la expresión de la constante. Una hojita más. ¿Cuándo va a ser equilibrio heterogéneo? Cuando las fases sean diferentes. Fíjense, el carbonato de calcio está en estado sólido, que es el único reactivo. Y después tengo óxido de calcio en estado sólido más dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces ahí, si yo analizo las tres sustancias, dos son sólidas y una es un gas. Entonces ahora el equilibrio es heterogéneo. ¿Cómo yo armo mi constante de equilibrio? Multiplico la concentración de los dos productos elevado a la 1 cada uno, dividido en la concentración del único reactivo elevado a la 1. Y voy a tener en cuenta que para sólidos puros también sus concentraciones son constantes. Entonces las voy a pasar multiplicando o dividiendo del lado de la constante, y solamente me va a aparecer en la expresión la concentración de dióxido de carbono. Pero como estoy hablando de un gas, es mucho más fácil trabajar en gases con presiones parciales y no con concentraciones, ¿sí? No vamos a hacer ejercicios de este tipo, de hacer cálculo de constantes, si les damos las presiones parciales, etcétera, pero sepan, porque eventualmente les puede tocar trabajar en algo así en el futuro, que yo puedo calcular la constante de equilibrio multiplicando las concentraciones de los productos dividida en la productora de las concentraciones de los reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos, y puedo hacer algunas simplificaciones. La concentración del agua no la considero, la de los sólidos puros tampoco la considero, y si se tratan de gases, puedo trabajar con presiones. Una hojita más. Y bueno, ahí tenemos como un pequeño resumen de estas consideraciones generales que les he dado recién. Una hojita más. Entonces, vamos a relacionar en este momento cinética con equilibrio. ¿Y en qué puntos se tocan? Fíjense, vamos a suponer la reacción A más 2B, que da por resultado AB2. En la reacción directa, que tiene la constante cinética K1. Entonces voy a escribir la reacción directa A más 2B, que me da AB2,
siendo su constante cinética K1. Y escribo la velocidad, la ley de velocidad. B1, que sería la ley de velocidad directa, K1 por el producto de la conservación de A por el producto de la conservación de B. Experimentalmente se sabe que los exponentes son 1 y 2, por eso están colocados ahí. Veamos cuál es la reacción inversa. AB2, que me da A más 2B, siendo la constante cinética de esa reacción K sub 2. ¿Cómo sería la ley de velocidad para esa reacción? La velocidad 2 es igual a la constante cinética por la concentración del único reactivo elevado a la 1, que se sabe experimentalmente que vale 1. En el equilibrio dijimos que no hay cambios aparentes de concentraciones, lo que me indica que las velocidades son iguales. La velocidad directa tiene que ser igual a la velocidad inversa. La expresión B1 la voy a igualar con la expresión B2. Por eso me queda K1 por la conservación de A por la conservación de B al cuadrado igual a K sub 2 por la conservación de AB2. Y ahora, si digo que K1 sobre K2 es la constante de equilibrio, la conservación de A por la conservación de B al cuadrado la paso dividiendo, y fíjense que no tengo ni más ni menos que la ley de acción de masas, que es lo que hemos visto en un par de hojitas para atrás. Eso es matemáticamente cómo se relaciona la cinética con el equilibrio. Ahora bien, si yo lo tengo que mirar en un gráfico, yo voy a decir, disculpen, pero no se relaciona exactamente con los nombres que tienen los reactivos y los productos en el ejemplo que hemos visto recién. Acá solamente tenemos la concentración de A que va disminuyendo, el producto se llama B, acá, que empieza a aumentar, y hay un momento a partir del cual las concentraciones van a ser constantes. Ese momento es a partir del cual estamos en el equilibrio. El equilibrio no es cuando la concentración de A es igual a la concentración de B, que sería donde se cruzan las dos curvas. Ese no es el momento del equilibrio. Hay muchas veces que ustedes lo interpretan, cuando la concentración de los dos sea igual, voy a llegar al equilibrio. No, voy a llegar al equilibrio cuando no haya cambios de concentración en el tiempo, o cuando se igualen las dos velocidades, la velocidad de la reacción directa con la velocidad de la reacción indirecta. Este sería específicamente, digamos, bien expresado cuando estoy en el equilibrio. Una hojita más, Marisa, por favor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Fíjense, nosotros también podríamos calcular un coeficiente Q para ver en qué momento estoy de la reacción, digamos, si ya llegué al equilibrio o si todavía no he llegado al equilibrio. Esto es algo muy experimental. Hay algunos ejercicios de este tipo, no son los ejercicios con los que nosotros vamos a trabajar con ejercicios de cálculo de orden de reacción, vamos a trabajar con caracterización de reacciones, si es endotérmica, si es exotérmica, vamos a trabajar con, bueno, obviamente, los factores que influyen en la velocidad de reacción, y un temita que debe estar a continuación, que es el principio de Le Chatelier. No vamos a hacer cálculos numéricos para saber si un sistema llegó al equilibrio o qué constante de equilibrio tiene, no es el objetivo de nuestra asignatura para su especialidad. Una hojita más, Mari, por favor. Bien, yo les decía del principio de Le Chatelier. Este principio aplica a sistemas que están en equilibrio. Y lo que nos explica este principio es que cuando yo tengo un sistema que esté en equilibrio y lo que hago es introducir una perturbación, el sistema va a reaccionar de modo de contrarrestar esa perturbación, ¿sí? Y alcanzar una nueva posición de equilibrio, porque siempre el sistema tiene que llegar a una posición de equilibrio. Y si ya está en equilibrio y yo lo perturbo externamente, va a tener que alcanzar una nueva posición de equilibrio. Imaginémonos que ustedes tienen una pendiente.
tienen, a ver, un poquito de piso derechito. Hay una rampa y vuelve a ponerse en estado horizontal el piso. Ustedes ponen una pelota arriba, está en equilibrio. La tocan un poquito, baja por la rampa hasta que alcance una nueva posición de equilibrio allá abajo. Bien, entonces un sistema que está en equilibrio, le van a aplicar una perturbación externa para que alcance una nueva posición de equilibrio. Eso sería una cuestión física de energía potencial, etc. En química va a ocurrir algo similar. Yo voy a tener un sistema que está en equilibrio, que ya llegó a la máxima conversión posible que podía alcanzar, ya la máxima cantidad de reactivos que pudo se transformó en producto y en este momento está en equilibrio. Yo le aplico una perturbación externa, ¿cómo va a reaccionar el sistema para alcanzar una nueva posición de equilibrio? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué ocurre si yo hago cambios de concentración? Cuando yo digo cambio, yo tengo que especificar a qué me refiero. ¿Sí? Igual que cuando ustedes dicen cambió la temperatura, bueno, pero hace más calor o hace menos calor. O sea, yo tengo que indicar si aumentó o si disminuyó. Acá igual. Por ejemplo, yo puedo hacer cambios de concentración. ¿Qué cambios puedo hacer? Puedo añadir reactivo, puedo añadir producto, o puedo sacar reactivo, o puedo sacar producto. Bien, serían los posibles cambios de concentración que yo podría hacer a ese sistema en equilibrio. ¿Sí? Una hojita más. Una menos, María. Nos quedamos en la anterior. Bien. Fíjense, imaginemos esta reacción. Nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso que da por resultado amoníaco gaseoso. Supongamos que yo voy a añadir, el sistema está en equilibrio, ya alcancé la máxima conversión posible, supongamos que se alcanzó una conversión del 90% de amoníaco. Si yo agrego el reactivo, ¿sí? Agrego nitrógeno, inyecto en con la cañería, digamos, que alimenta el nitrógeno y que alimenta el hidrógeno, inyecto un poco más de nitrógeno y de hidrógeno al sistema. ¿Cuál sería la reacción del sistema? Que se consuman entre ellos los dos reactivos que yo acabo de inyectar, lo que haría que se genere más producto, ¿sí? Entonces, eso me indicaría que el sistema se va a desplazar hacia la derecha. El sistema se va a desplazar elaborando más producto. A eso le llamamos desplazamiento en sentido directo. ¿Cómo me doy cuenta? Y ahora espérenme, porque saben que para mi cumpleaños me regalaron un aparatito que está buenísimo. El problema ¿cuál es? Que cuando lo conecto, por alguna razón, se me bloquea, el otro día me pasó en consulta, se me bloquea esta herramienta y salimos todos de la sala esta. Entonces no lo quiero hacer, pero les voy a mostrar en una hoja cómo lo vamos a analizar numéricamente. Denme un segundito. Mientras ustedes me pueden seguir, esperen que lo quiero hacer en una hoja, lo voy a hacer con marcador para que se vea bien grande. Ustedes mientras lo van a escribir en una hoja, a lo que yo les voy a explicar. Van a escribir, cada equilibrio, K sub B, es igual, para esa expresión, la concentración del único producto que hay, amoníaco, nitrógeno, hidrógeno 3, elevado a la 2, dividido en concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. A ver, Marina, te voy a ver si yo comparto y ustedes me ven. A ver, ¿ahí ven la expresión que yo escribí? ¿Se ve lo que yo estoy escribiendo?
Sí, Ahí se ve. sí, sí se ve. Bueno, a ustedes les ha quedado Sí. igual, me imagino. Fíjense, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros vamos a incorporar reactivos. Vamos a aumentar concentración de nitrógeno y vamos a aumentar concentración de hidrógeno. Esas dos cantidades numéricas están en el denominador de esta expresión. Entonces nosotros estamos aumentando el denominador. Para que yo alcance una nueva posición de equilibrio, el sistema lo que va a hacer es aumentar el numerador. ¿Quién está en el numerador? El amoníaco. Entonces se va a producir amoníaco. Porque lo que yo hago es aumentar, digamos, numéricamente, las dos especies químicas que están abajo, en esta expresión de equilibrio. Entonces el sistema lo que va a hacer es, con esos dos reactivos, va a elaborar más productos, que ahora está en el numerador, entonces por eso me doy cuenta que va a generar más amoníaco, entonces el desplazamiento es el sistema directo. ¿Se entiende el análisis? No me escriben nada, están pensando. Sí, ok. Esperen que el chat se fue para abajo. Ok, bueno. Analicemos lo que dice en verde ahora. La otra opción era añadir productos. Miremos en esta expresión. El producto donde está es el amoníaco, está arriba. Para mantener la constante de equilibrio, el sistema que va a hacer con ese amoníaco, generar lo que está abajo, para que se mantenga la igualdad. Y lo que está en el denominador de la expresión, ¿quiénes son? Nitrógeno e hidrógeno, que son reactivos. Entonces va a utilizar el producto que yo agrego para producir reactivo. Entonces, como el reactivo está a la izquierda, el desplazamiento es el sistema indirecto. No es que yo desee, fíjense, es como una contradicción. Ustedes miran, profe, usted puso nitrógeno e hidrógeno para formular amoníaco y ahora me dice que va a agregar amoníaco y el sistema solo lo va a transformar en reactivo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta reacción? No, el objetivo no es agregar producto para ver lo que pasa. Pero si vos tenés un tanque en donde no lo limpiaste bien y te quedó producto, te está haciendo este efecto, te está disminuyendo el rendimiento. Porque si a vos te quedó sucio el tanque de la vez anterior que hiciste producción, el sistema cuando interprete que hay un aumento de producto, lo va a descomponer para formar reactivo. Entonces lo que hace es disminuirte el rendimiento. Entonces eso lo tenés que tener en cuenta en ese sentido, no que tu intención va a ser añadir producto, sino que te puede estar pasando sin que vos te estés dando cuenta, ¿sí? Bueno, así como agregué, también podría sacar. Fíjense, si yo saco producto, en esta expresión matemática está en el numerador. Para mantener la igualdad, el sistema tiene que disminuir también lo que está abajo. ¿Y quiénes están abajo? Nitrógeno e hidrógeno. Entonces, la única forma que disminuya nitrógeno e hidrógeno es que se combinen entre sí para generar más productos. Entonces, si yo saco producto, el sistema genera producto, es decir, se desplaza hacia la derecha. Es decir, ¿cómo yo puedo mejorar rendimiento? ¿Incorporando reactivo o sacando producto? Serían las dos formas que yo tendría para mejorar rendimiento de reacción. ¿Sí? Ok. Ya voy a probar el tema de la tableta porque no puede ser que se me, por alguna razón, interfiere o tengo algo que tengo que cambiar la configuración. Bueno, una hojita más, Mari, por favor. Ahí está el resumen de lo que hemos analizado recién. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que la flechita vaya hacia la derecha. ¿Sí? Cuando decrece la concentración de producto o cuando aumenta la concentración de reactivo. Serían dos situaciones para favorecer el desplazamiento directo. Las otras dos pueden ser no deseadas. Bueno, hay que tener cuidado que no te esté pasando, que no se te haya pinchado la cañería de nitrógeno o te esté disminuyendo la cantidad de reactivo por alguna razón, o que te haya quedado producto en el tanque sin que te hayas dado cuenta. Una hojita más.
Bien, cambios de presión. Y acá ojo, porque solamente voy a trabajar con sistemas que sean gaseosos y sí o sí tengo que trabajar con ecuaciones que estén balanceadas. Nosotros recordemos que cuando vimos la ecuación de estado gaseoso, presión y volumen eran inversamente proporcionales. Es decir, cuando yo aumento la presión, hay una disminución de volumen. Cuando yo disminuyo la presión, hay un aumento de volumen. Y cuando yo aumento la presión y hay una disminución de volumen, el sistema se va a desplazar hacia, digamos, hacia aquella parte de la ecuación en donde yo tenga menos cantidad de moles, ¿sí? Volvamos 2 hojitas para atrás, Mari, que ahí tenemos la ecuación. Supongamos esta reacción. Nitrógeno, un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno, es decir, del lado de los reactivos, ¿cuántos moles tengo? Del lado de los reactivos, ¿cuántos moles tenemos? Uy, ¿me quedé sola? ¿O algo pasó? Sí, se escucha, está todo bien, Inés. Tenemos, genial, Mari, gracias. Y del lado de los reactivos, fíjense, tenemos 2 moles de amoníaco. Es decir, del lado de los reactivos tenemos 4 moles y del lado tenemos 2 moles. Si yo aumento la presión, en el sistema se va a disminuir el volumen. ¿De qué lado de presión tengo de los productos? Entonces el sistema se va a distribuir en sentido directo. Entonces, para esta reacción en particular, en sentido indirecto, entonces, negativamente el rendimiento. Entonces yo tengo que tener bien controladas las variables del proceso que yo estoy administrando. Una hojita más. Bueno, o por dónde vamos. No sé cuántas son. Una más. Bien, cambios de temperatura. Acá voy a analizar si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Y está bueno que ustedes pongan, bueno, la letra Phi, que es ese circulito con la línea, me indica calor. Entonces está bueno que el calor lo puedan tomar como un insumo, ¿sí? En la exotérmica el calor es un producto, digamos, es una variable de salida del sistema, ¿sí? Entonces, en ese caso, si aumentamos la temperatura, no estamos favoreciendo, porque en realidad el sistema está produciendo calor, entonces necesita que lo enfriemos en realidad, ¿bien? Por eso si disminuimos la temperatura, lo favorecemos a las exotérmicas. En cambio, las endotérmicas, que el calor sería un insumo, un reactivo, si yo le doy calor, caliento el sistema, favorezco esa reacción. Una hojita más. Bien, y catalizador está explícitamente puesto acá porque no influye en el equilibrio, ¿sí? Acordémonos que el catalizador lo que hacía es trabajar cuando estábamos en la zona de velocidad, mejorando velocidad, pero cuando llegamos al equilibrio, el equilibrio no se mueve porque yo pongo un catalizador. Bien, entonces, está puesto específicamente acá para hacer la aclaración, pero no porque tenga que ver en el equilibrio, solamente tiene que ver en la región de cinética. Entonces, hasta aquí hemos visto, creo que la otra hoja, Mari, es un resumen nada más. Sí. Hasta aquí hemos visto la unidad 8 que, digamos, aborda, digamos, esta primera parte de velocidad y equilibrio químico. El día viernes van a tener el cuestionario de esta unidad. Y alguien había preguntado, pero creo que se desconectó, lo repetimos igualmente, la recuperación del parcial es el día viernes 13 de noviembre, lo que vamos a confirmar es el horario. Generalmente lo hacemos a contraturno, ¿sí? A las 2 de la tarde o 2:30 de la tarde, les vamos a confirmar la semana que viene
el horario de la recuperación, ¿sí? Ya la próxima clase sería el martes 10 de noviembre, y ya seguimos con la parte B de la unidad 8, y bueno, estamos en contacto con respecto a las consultas y demás. No sé si hay algo que haya quedado en el tintero. Los parciales, sí, antes de... ahí habilité la cámara. Antes de... ustedes seguramente se han conectado antes del horario, ahí estaba indicado cuál era el horario para rendir. Eran 7 ejercicios que tenían que resolver más las fórmulas. Aquellas personas que no han podido resolver lo de fórmulas no están reprobados, van a quedar condicional. Y bueno, las fórmulas se pueden rendir tantas veces como sea necesario para que ustedes aprueben, o sea que eso no es ningún problema. Con respecto al tiempo de rendir, ese es el tiempo que tenemos. Los ejercicios, o sea, hay muchas personas que han terminado el examen y han podido registrar sus resultados en el formulario. No vamos a corregir los mails que han llegado sin formulario enviado. ¿Estado medio ajustado al horario? Sí, puede ser, porque está previsto que ustedes vayan resolviendo, vayan poniendo los resultados y vayan avanzando. Por eso les ponemos al inicio del examen cuánto es el tiempo que tienen. Y una recomendación que estaba escrita en el primer ejercicio, no hace falta que saquen las fórmulas, perdón, que saquen las fotos. Vos tenés el ejercicio y lo resolvés. Tenés el ejercicio, vas contestando. Cuando resolvés todo, mandás el formulario, sacás las fórmulas y mandás el mail. Porque nosotros hemos considerado 15, 20 minutos, 25 minutos de demora entre la finalización del parcial y que nos están llegando los mails. Eso no es problema. Pero nosotros necesitamos tener el resultado en el formulario y el formulario enviado para corregir el parcial. Las notas creo que van a estar hoy en la tarde, si no como mucho mañana en la mañana. ¿La mayoría no llegó con el tiempo? No, no es la mayoría que no llegó con el tiempo. Son más personas las que han llegado que las que no. Elías Tejada, no me acuerdo puntualmente vos. Vamos a poner un listado con todas las personas con las notas y vamos a poner un listado de las personas que mandaron el mail, pero no se ha corregido el examen porque no está el formulario. Lo que sí les pedimos es que el mail se corresponda con su nombre. O sea, yo me llamo Inés María Ranea Vera, mi mail no se puede llamar sol.284, porque no hay ninguna relación de mi nombre y mi apellido con mi mail. En ese caso, ustedes en el cuerpo del mail o en el asunto escriban su nombre y su registro, porque si no es muy difícil poder saber a quién corresponde un email que es como en clave en relación a tu nombre y tu apellido. ¿Qué pasa si tienen las fórmulas aprobadas? No, tienen que rendir el parcial completo. Las personas que no se envió el formulario es como si hubieran estado ausentes en el examen. La mayoría mandó tarde el parcial. No, Catalina, la mayoría mandó el parcial en tiempo. Hay personas que no entró el formulario, es verdad. Eso hace que cada uno de ustedes esté concentrado en su examen, porque nos ha pasado y esas respuestas no se van a considerar, que hay 5 o 8 personas que responden exactamente lo mismo, con el mismo texto, el mismo espaciado, los mismos enter. Entonces esas respuestas, que es un copio y pego, no sé si de Google o no sé, no se van a tener en cuenta. Entonces la idea es que cada uno esté concentrado en su examen, porque los exámenes son individuales. ¿Algo más en relación a la clase? ¿O alguna duda que tengan? No hay problema. Inés, yo también quería agregar que pasa lo mismo con los ejercicios. Cuando mandan las fotos de los ejercicios es muy evidente cuando todos ponen exactamente lo mismo, ubicado de la misma manera, con la fecha en el mismo lugar. Entonces, claro, la idea es que trabajen individual en los parciales, chicos. Y sí, yo tengo por lo menos el doble o más del doble de personas en los que me tocaron corregir a mí, que pudieron entregar y resolver todos los ejercicios,
y es mínimo comparado con el número que solo envió el mail. Sí, correcto. En uno de los temas hay una reacción química de un ejercicio que no es la reacción que se ha dado para resolver, y hay 6 u 8 personas que tienen la misma reacción, que no es el enunciado. No. O sea, hay 6 personas que sacaron otra reacción, pero todos tienen la misma y encima está mal resuelto el ejercicio. Entonces, bueno. Diego Montañez, cuando publiquemos las notas, formulario es porque no se cargó. No me acuerdo puntualmente porque estamos en proceso de corrección todavía. No me acuerdo puntualmente de cada uno. Si no llegó el formulario, no se corrige el examen, se considera ausente. Sí, Gabriel, te escucho. Sí. Con ácido nítrico. Sí. Bueno, ya lo vamos a ver al enunciado. Si hay algún problema, no se considera el ejercicio, pero déjame que lo vea puntualmente, no hay problema. A lo mejor ha quedado mal redactado. Déjame que lo vea. ¿Tema, Gabriel? ¿Tema A o tema B? Tema B. No, el 5, 5B. Yo lo veo, no te preocupes. Si está bien, si hay un problema de enunciado que lleva a confusión, como no estamos presencial y no podemos no podemos resolver la duda, no se considerará el ejercicio. Pero yo no estoy hablando de eso. Digo que se dio una reacción y hay 6 u 8 personas que cambiaron la reacción, agregaron sustancias, agregaron productos y cambiaron los reactivos. O sea, no sabemos qué pasó porque eran 2 reactivos que da un producto y ellos tienen 2 reactivos que dan 2 productos distintos. No sé. Igualmente, todas las dudas puntuales que haya o las correcciones que ustedes necesiten o saber en qué se han equivocado, por supuesto que van a tener la devolución. No se van a quedar con la duda. You are now unmuted. Gabriel, déjame que voy a revisar y si ha habido un problema en el enunciado, vos quédate tranquilo que eso se va a resolver. Pero, digamos, hemos recibido varios formularios, varios mails de personas que no mandaron el formulario y lo mismo, si vos no pusiste la respuesta en el formulario y resolviste el ejercicio, no sé, lo resolviste después porque si no pudiste poner la respuesta en el formulario y lo habías resuelto, ¿por qué no pusiste la respuesta? O sea, están claras las indicaciones, digamos. You are now unmuted. No, por favor, no es nada. Chicos, de la clase algo más, porque en este horario está previsto, se me complica el horario. De todos modos, van a tener consulta antes del parcial, les vamos a informar. Obviamente. Bueno, dejamos acá entonces a través del Face y de los tutores les informamos de horario de consulta, ¿sí? Y apenas esté todo corregido les mandamos las notas, cualquier duda que tengan nos la hacen llegar o por email nos pueden pedir la devolución punto por punto, no hay ningún problema.